Después de 30 años, mi jefe me despidió por anciana inservible, pero todo el equipo renunció conmigo. Me llamo Elena Robles, y durante 30 años, esa oficina fue más mi hogar que mi propia casa. Cada mañana, sin falta, llegaba la primera. Las luces aún estaban apagadas, el silencio del edificio me recibía como una vieja amiga, y yo, con las llaves que don Julián me confió hacía décadas, abría la puerta principal como quien abre el corazón a un amor profundo. Pasaba mis dedos por el marco de la entrada, como saludando a un lugar que había visto mi juventud florecer, mis canas nacer y mi alma desgastarse en nombre de la empresa. Nunca pedí reconocimientos. Nunca esperé homenajes. Mi orgullo era ver los resultados, sentir que lo que hacía tenía valor. Fui secretaria, luego asistente administrativa, y finalmente coordinadora del área de logística. Aprendí sola, sin cursos ni diplomas, pero con una entrega que no cabía en papeles. Recuerdo cuando don Julián me contrató. Yo tenía apenas 23 años. Mi esposo me había dejado con una niña en brazos y un corazón hecho pedazos. No tenía experiencia, ni estudios universitarios. Solo tenía necesidad, fuerza y una voz temblorosa que suplicaba por una oportunidad. Él me miró a los ojos, esos ojos grises como tormenta de verano, y dijo: «Usted tiene más coraje que muchos licenciados. Venga mañana a las 8». Y así empezó mi vida allí. Cada rincón de esa oficina tenía mi historia, el viejo archivador metálico donde escondía galletas para los días largos, la máquina de café que yo limpiaba con esmero aunque no fuera mi obligación, el escritorio de la esquina donde lloré en silencio cuando mi madre murió y no pude viajar a su entierro por una entrega urgente. Fui la confidente de todos. La que sabía cuando alguien estaba triste, cuando alguien necesitaba un consejo. Escuché secretos matrimoniales, consolé rupturas, celebré ascensos ajenos como si fueran míos. Mis compañeros me llamaban Doña Elena, no por edad, sino por respeto. Me veían como una figura maternal, firme y cálida a la vez. Algunos incluso decían que la empresa funcionaba porque yo estaba allí. Trabajaba de lunes a sábado, y muchos domingos respondía correos o actualizaba documentos desde casa. Nunca cobré horas extras. Jamás pedí aumentos. Y si alguna vez me sentí cansada, bastaba con mirar los rostros de quienes me rodeaban para recordar que valía la pena. Don Julián lo sabía. A veces me traía flores los viernes. Me decía: «Elena, tú no trabajas aquí, tú eres parte de esta empresa». Y yo sonreía, torpe, con el alma encendida de gratitud. Mis manos envejecieron tecleando informes. Mis ojos se fatigaron leyendo cifras. Mis piernas se endurecieron de tanto subir y bajar escaleras, llevando carpetas que nadie más quería cargar. Pero mi espíritu, ese espíritu nunca se quebró. No mientras sentía que era útil, que era querida, que tenía un lugar. 30 años. 30 navidades compartidas, 30 aniversarios de la empresa donde yo organizaba todo con mis propias manos, desde las flores hasta los brindis. 30 veces vi pasar nuevos empleados, nuevas generaciones, aprendiendo a amar lo que hacíamos, siempre bajo mi tutela. Porque yo los guiaba, los formaba, los cuidaba. Cuando cumplí 25 años de servicio, don Julián me entregó un reloj de oro grabado. A Elena, por su lealtad eterna. Aún lo conservo. No lo uso por miedo a dañarlo. Lo tengo en una caja de terciopelo, junto a cartas de antiguos colegas que partieron, a recuerdos de una vida que creí que jamás terminaría. Pero el tiempo, traicionero y cruel, avanza sin piedad. Y lo que uno piensa que será eterno, a veces se desvanece en un suspiro. Fue justo en ese año, mi 30º aniversario en la empresa, que don Julián anunció su retiro. Y sin saberlo, con esa noticia, comenzó el principio del fin. El día que don Julián nos reunió para anunciarnos que se retiraba, una sombra cruzó mi pecho como un presagio. Nunca olvidaré sus palabras, temblorosas pero firmes, ni la manera en que me miró cuando terminó su discurso. Era como si me pidiera perdón en silencio, como si supiera lo que vendría después. Mi hijo, Mauricio, se hará cargo. Él es joven, dinámico, y estoy seguro de que llevará esta empresa al siguiente nivel, dijo con una sonrisa forzada. Aplaudimos. Algunos por compromiso, otros con esperanza. Yo solo me limité a mirar al joven que avanzaba al frente, con traje caro y sonrisa de plástico. No había calidez en su gesto. No había respeto en su mirada. Solo había ambición. Mauricio nunca había trabajado codo a codo con nosotros.
Era de esos hijos que crecieron lejos del sacrificio, que llegaron a las alturas por el apellido y no por el sudor. Estudió en el extranjero, hablaba de optimización de procesos, reestructuración del modelo organizacional y otras palabras que sonaban tan vacías como sus ojos. El primer día que tomó el mando, ni siquiera me saludó. Yo estaba ordenando los informes del último trimestre cuando él pasó junto a mí como si fuera invisible. No hubo un buenos días, no hubo una mirada. Era como si yo fuera parte del mobiliario, como la vieja fotocopiadora que nadie quiere usar pero nadie se atreve a tirar. Días después, lo escuché reír con otros gerentes jóvenes en la sala de juntas. Me acerqué para dejar un archivo en la mesa cuando uno de ellos, sin saber que yo estaba detrás, dijo, ¿y esa señora qué hace aquí todavía? ¿No debería estar tejiendo en su casa? Mauricio soltó una carcajada corta, seca, cruel. Es un favor que le hizo mi papá. Un favor que ya no tiene sentido, respondió sin remordimiento. Sentí como si un puñal invisible me atravesara la espalda. No por la frase en sí, sino por el hecho de que venía de alguien que no sabía nada de mí, que no había vivido ni un solo día de los años que yo dediqué con devoción absoluta a esa empresa. No dije nada. Tragué el nudo que se formaba en mi garganta y regresé a mi lugar con la frente en alto, pero con el alma rota. Desde ese día, supe que algo dentro de mí comenzaba a morir. Los cambios llegaron como un huracán. Mauricio ordenó reemplazar todos los sistemas, cambiar los procedimientos, eliminar departamentos enteros. Muchos compañeros fueron despedidos sin explicación. Él decía que era reestructuración, pero todos sabíamos que era otra cosa, limpieza generacional. Yo sobreviví las primeras oleadas. Tal vez por mi historial. Tal vez por lástima. Tal vez porque todavía necesitaban que alguien conociera los procesos de memoria. Pero sobrevivir no es lo mismo que vivir. Y cada día me sentía más fuera de lugar, más sola, más desechada. Una tarde, mientras revisaba facturas en el nuevo sistema, ese que apenas entendía porque nunca nos dieron capacitación, Mauricio se acercó a mi escritorio por primera vez. Me miró con una ceja levantada y una sonrisa burlona. ¿Necesita ayuda, señora?, preguntó, subrayando la palabra señora como si fuera una ofensa. Estoy bien, gracias, respondí, aunque por dentro temblaba de miedo y rabia. Él asintió y se fue sin decir más. Pero en su mirada había algo claro, desprecio. No se trataba solo de un jefe nuevo. Se trataba de una era nueva. Una donde los valores que nos definieron por años, el respeto, la dedicación, la solidaridad, ya no tenían cabida. Una era donde la experiencia era vista como un estorbo, y la edad como una enfermedad incurable. Mis días se volvieron grises. Llegaba puntual, como siempre, pero ya nadie lo notaba. Trabajaba horas extra, como siempre, pero ya nadie lo agradecía. Me convertí en un fantasma entre jóvenes sonrientes y conectados, que me veían como una anomalía, como un error en el sistema. A veces lloraba en silencio en el baño. Me miraba en el espejo y me preguntaba, ¿cuándo fue que me volví invisible? ¿Cuándo fue que dejé de ser Elena, la fuerte, la capaz, la imprescindible, y pasé a ser solo la señora? Y sin embargo, seguía. Porque esa empresa era mi vida. Porque allí estaba todo lo que conocía. Porque no sabía hacer otra cosa. Pero el cambio no se detuvo. Y lo que vino después, fue peor. Porque no basta con que te ignoren. A veces, la vida quiere verte arrodillada. Y Mauricio estaba dispuesto a pisotearme si era necesario para abrir paso a su reino. A veces, las heridas más profundas no sangran. No se ven. Se arrastran por dentro, lentas, como veneno. Así empezaron los días después de la llegada de Mauricio, con microdosis de desprecio que me iban apagando por dentro. Todo comenzó con algo aparentemente pequeño. Un lunes por la mañana, como siempre, llegué antes que todos. Prendí las luces, preparé el café, y me senté a repasar la agenda del día. Noté en el sistema que habría una reunión de planeación estratégica a las 10 de la mañana. Era extraño no haber recibido la invitación formal, ya que siempre estuve en esas juntas. Pensé que tal vez fue un error, o que alguien lo había olvidado. A las 9:50, caminé hacia la sala de reuniones con mis notas. Apenas crucé la puerta, Mauricio levantó la vista y, sin saludar, dijo, «Esto no es para usted, Elena. Es un comité ejecutivo». Sentí un zumbido en los oídos.
Todos voltearon a verme. Unos con sorpresa. Otros con lástima. Y unos pocos, con esa maldita superioridad que tienen los que creen que nunca envejecerán. No dije nada. Me di la vuelta lentamente, sosteniendo mi dignidad con los dientes, y regresé a mi escritorio con los ojos llenos de lágrimas que no me permití derramar. Ese fue el primer golpe. El primero de muchos. Días después, cuando intenté entrar al sistema para enviar un informe mensual, descubrí que mi acceso había sido bloqueado. Pensé que era un error técnico. Fui al departamento de sistemas, donde un chico nuevo me dijo con tono impersonal, su cuenta fue desactivada por órdenes de dirección. Ahora todo se gestiona desde la nueva plataforma, y usted no tiene permisos. Volví a mi escritorio confundida, perdida, como si me hubieran arrancado de un lugar que conocía con los ojos cerrados y me hubieran arrojado a un mundo extraño donde ya no sabía caminar. Me acerqué a Mauricio para pedirle orientación. Él apenas levantó la vista de su pantalla y dijo, pida ayuda a alguien más joven. Ellos entienden mejor estas cosas. Su voz era afilada como cuchillo recién afilado. No era solo lo que decía, era como lo decía. Con una frialdad calculada. Con esa intención de recordarme, sin palabras explícitas, que yo ya no encajaba. En los pasillos, los susurros comenzaron. Pobrecita Elena, qué pena, ya debería estar pensando en jubilarse. Me miraban como se mira a un animal viejo y cansado, como si mi sola presencia fuera una muestra incómoda del pasado que querían olvidar. Yo me aferraba a mi rutina como a una tabla en medio del naufragio. Organizaba documentos. Respondía a correos. A veces me ofrecía a ayudar a los nuevos, pero muchos me ignoraban. Otros fingían no escuchar. Y algunos simplemente decían, con fingida amabilidad, gracias, pero ya tenemos un proceso diferente. Me empezaba a sentir como un adorno en la oficina. Un objeto decorativo que nadie se atrevía a quitar, pero que tampoco querían ver. Una mañana, al llegar, encontré mi escritorio movido. Ya no estaba junto a la ventana, donde siempre estuve. Me habían puesto al fondo, cerca del archivo, frente a la pared. Sin aviso, sin explicación. Solo encontré una nota con mi nombre mal escrito sobre el teclado. Esa fue la primera vez que lloré en público. Intenté esconderme en el baño, pero no lo logré. Mis manos temblaban. Mis piernas no respondían. Me senté en la silla nueva, más pequeña, más incómoda, y me abracé a mí misma como una niña perdida. Recordé los años en los que yo era quien consolaba a los nuevos, quien decoraba la oficina en Navidad, quien organizaba los cumpleaños. Ahora, nadie me invitaba a nada. Nadie me mencionaba en las cadenas de correos. Era como si no existiera. Un jueves, durante una presentación, Mauricio usó uno de mis informes, hecho por mí, con mis manos, y dijo que había sido desarrollado por otra persona. Cuando lo enfrenté después, su respuesta fue seca, a veces es mejor que los créditos vayan a quienes tienen futuro en la empresa. No se molestó en disimular. Ya no había máscaras. Yo no dormía bien. Me despertaba en medio de la noche con el pecho apretado, con el corazón latiendo como si corriera. Soñaba que llegaba a la oficina y no había nadie. O peor, que llegaba y todos me señalaban, se reían, me empujaban fuera como si fuera una intrusa. Mi hija, Mariana, me veía llegar a casa cada noche más apagada. Me preguntaba si todo estaba bien. Y yo mentía. Solo estoy cansada, hija. Es el trabajo. Pero era más que eso. Era el alma la que estaba cansada. Un viernes, después de otra jornada silenciosa, gris, donde solo fui útil para traer café o archivar papeles que nadie necesitaba, me senté en el comedor vacío y pensé seriamente en renunciar. Por primera vez en 30 años, sentí que ya no podía más. Pero entonces recordé a don Julián, a mis compañeros de siempre, a los años que había entregado, y sentí rabia. Una rabia profunda. Porque no era justo. Porque yo no me había vuelto inútil. Me estaban empujando hacia la puerta. Me estaban borrando con cada pequeño gesto, con cada mirada, con cada reunión de la que me excluían. No lloré más. Me prometí a mí misma resistir. Por dignidad. Por todas las Elanes que han sido silenciadas. Por todas las mujeres que fueron tratadas como trastos viejos solo por envejecer. Pero no sabía que lo peor estaba por venir.
Aún no me habían dicho esas palabras que me romperían por completo. Aún no había tocado fondo. Eso sería muy pronto. Ese día amaneció como cualquier otro, o al menos eso creí. El cielo tenía ese gris plomizo que me recordaba los inviernos de mi infancia en Puebla, cuando la abuela decía que las nubes lloraban por las almas olvidadas. Tal vez era una premonición. Tal vez era el universo avisándome que el alma que estaba por ser olvidada era la mía. Llegué puntual, como siempre. Con mis zapatos lustrados, mi bolso de cuero desgastado y mi suéter azul que ya tenía más años que muchos de mis compañeros. Saludé a quien quise saludarme, aunque la mayoría ni levantó la vista. La indiferencia se había vuelto parte del mobiliario, igual que yo. Me dirigí a mi escritorio, ese rincón sombrío que me habían asignado lejos de las ventanas, y encontré una carpeta con etiquetas nuevas, desordenadas, mal archivadas. Alguien más había metido mano en mis cosas. Respiré hondo, contuve la rabia y empecé a reorganizar todo como debía ser. A media mañana, Mauricio mandó llamar. La asistente nueva, Valentina, una chica que no debía tener más de 22 años, me entregó una nota escrita con letra apurada, dirección general. Urgente. Ahora. Mi estómago se contrajo. Algo en esa nota me hablaba de un final. No era miedo. Era certeza. Caminé por el pasillo con pasos silenciosos. Cada zancada era más pesada. Cuando llegué a la puerta de vidrio esmerilado, sentí que el corazón me martillaba el pecho. Mauricio estaba sentado tras su escritorio de madera fina, con su traje a medida y ese perfume caro que olía a prepotencia. No me invitó a sentarme. Ni siquiera fingió cordialidad. Cierre la puerta, ordenó sin levantar la vista. Obedecí. Usted sabe por qué está aquí, ¿verdad? Negué suavemente con la cabeza, aunque dentro de mí ya lo intuía. Solo necesitaba oírlo. Necesitaba que fuera él quien matara lo que quedaba de mí. Mauricio se reclinó en su silla y suspiró, como si estuviera a punto de lidiar con una molestia menor, como si le estorbara tenerme allí. Mire, Elena, ha estado aquí mucho tiempo. Más del necesario, diría yo. Y aunque en su momento fue útil, la realidad es que ahora es una carga. Ya no se adapta. No entiende los sistemas. No colabora con el equipo. No suma. Mi garganta empezó a cerrarse. Mis manos sudaban. Pero no dije nada. Además, continuó, con una sonrisa irónica que me atravesó como cuchilla, necesitamos gente con energía, con ideas nuevas. Usted ya no es útil. Es una anciana inservible. Y ahí fue. Ahí fue donde me rompí. No por la palabra, anciana. No por inservible. Sino porque, detrás de esas palabras, venía todo el desprecio contenido de alguien que jamás me vio. De alguien que no conocía ni un centímetro de mi historia, ni un segundo de mis desvelos, ni una gota del sudor que dejé en esa empresa. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Que el aire se volvía hielo. Que mis 30 años se hacían polvo en el suelo de esa oficina. No dije nada. No tenía fuerzas. Solo lo miré. Y en mis ojos, sé que él vio todo lo que su arrogancia no podía comprender, la tristeza de la lealtad traicionada, el dolor de ser desechada, la rabia de no tener voz. Agradecemos sus servicios, añadió, ahora mirando su reloj. Tendrá su carta de despido esta tarde. Puede ir recogiendo sus cosas. Me giré lentamente. Salí sin cerrar la puerta. Y con cada paso hacia mi escritorio, sentía como se desgarraba algo dentro de mí. Como si una parte de mi alma, esa que llevaba el nombre de Elena Robles, se quedara atrapada entre esos muros fríos, gritando sin ser escuchada. Me senté. No dije una palabra. Mis compañeros no se acercaron. Algunos fingieron que no veían. Otros me miraban de reojo, con lástima. Pero nadie habló. Y yo solo pensaba en esas dos palabras. Anciana. Inservible. Cómo dolían. Cómo quemaban. Como si, de pronto, toda mi existencia se redujera a eso. Tuve que llamar a mi hija para decirle que no pasaría a buscarla. No pude mentirle más. Su voz tembló al oírme llorar. Me preguntó si estaba bien. Le dije que no lo sabía. Y no lo sabía. Porque no era solo un empleo.
Era mi historia. Era mi nombre. Y Mauricio me lo había arrancado del pecho con una frase. Nunca imaginé que una vida pudiera romperse en un sobre. Que 30 años pudieran caber en una hoja tamaño carta. Que lo que fui durante más de la mitad de mi existencia, terminara así, sin miradas, sin palabras, sin manos que me sostuvieran. Aquella mañana llegué sin esperanza. Después de la frase de Mauricio, esa daga envenenada que aún sentía clavada en el centro del pecho, supe que ya no había nada más que salvar. Pero dentro de mí, todavía, una parte pequeña, diminuta, quería creer que todo había sido un impulso, una exageración, un malentendido. Que tal vez reconsideraría. Que tal vez habría una despedida digna. Que tal vez. Pero el tal vez murió en cuanto vi el sobre blanco sobre mi teclado. Mi nombre estaba escrito sin tilde. Elena Robles. Frío. Mecánico. Ajeno. Como si yo misma ya no significara nada. Lo tomé entre los dedos. Pesaba menos que el aire, pero en mi mano era como un ladrillo. Sabía lo que contenía, y sin embargo, lo abrí lentamente, como si quisiera retrasar lo inevitable. El primer párrafo era cordial. Hipócrita. Estimada Elena, por medio del presente, queremos agradecerle los años de servicio brindados a esta empresa. ¿Agradecer? ¿Agradecer qué? ¿Los cumpleaños que pasé sola en la oficina? ¿Las veces que me quedé hasta la madrugada para salvar proyectos que otros abandonaban? ¿Las madrugadas que desperté con pesadillas por miedo a fallar? Seguí leyendo con los ojos empañados. Tras una evaluación interna de desempeño y estructura, hemos determinado que su puesto ya no es necesario dentro del nuevo esquema organizacional. No era mi edad. No era mi experiencia. No era mi carácter. Era que ya no encajaba en su mundo. Era que ya no era útil. Ya no era rentable. Ya no era nada. Por lo cual, le solicitamos que libere su espacio de trabajo antes del mediodía de hoy. Recursos Humanos se pondrá en contacto para iniciar su proceso de liquidación. Agradecemos su comprensión y le deseamos éxito en sus futuros proyectos. Éxito. Qué palabra más absurda en ese momento. Qué ironía más dolorosa. El reloj marcaba las 10:14 de la mañana. Tenía menos de 2 horas para deshacerme de lo que había sido mi vida. 2 horas para empacar no solo mis cosas, sino los fragmentos de mi identidad. Mis tazas con frases cursis. Mis lapiceros gastados. Mis post-its con mensajes que ya nadie leía. Mi silla con el cojín que yo misma tejí. La planta que regaba con cariño todos los lunes. El portarretrato con la foto de Mariana cuando era niña. Uno por uno, mis recuerdos fueron entrando en una caja de cartón marrón. Y con cada objeto que guardaba, sentía que me arrancaban un trozo de piel. Nadie se acercó. Nadie preguntó. Nadie protestó. Los pocos que me miraron lo hicieron desde sus escritorios, con ojos llenos de culpa o cobardía. Algunos bajaron la cabeza. Otros simplemente fingieron estar muy ocupados. Yo era un cadáver al que nadie quería mirar. Mauricio no apareció. No me dio la cara. No me ofreció una mano. Ni una palabra. Ni una despedida formal. Solo delegó su crueldad en una secretaria que, más tarde, se acercó a entregarme un papel para firmar mi renuncia voluntaria. Lo leí detenidamente. Estaba escrito como si yo hubiera pedido irme. Como si mi decisión hubiese sido personal. Como si todo lo ocurrido en las últimas semanas hubiera sido producto de mi propia voluntad. Me negué. Yo no renuncio, dije con la voz temblorosa, pero firme. Me están despidiendo. Y eso debe quedar claro. La joven bajó la mirada y asintió en silencio. La vi irse como quien huye de una escena de crimen. A las 11:47, cerré mi caja. No era grande, pero dentro llevaba 30 años de alma comprimida. Caminé hacia la salida sin mirar atrás. Escuché los teléfonos, los teclados, los pasos, las puertas. Todo continuaba igual. Como si mi partida no significara nada. Pero yo me sentía como si el mundo acabara de dejar de girar. Pasé por el vestíbulo, donde una vez me colgaron un reconocimiento. Ya no estaba. Lo habían quitado semanas atrás. Ni siquiera me lo devolvieron. Al llegar a la puerta, me detuve.
Volteé a mirar ese edificio por última vez. Las paredes blancas. Las ventanas espejadas. El logo que ayudé a rediseñar en 2009. Todo seguía ahí. Intacto. Frío. Desconectado de mí. Respiré hondo. Muy hondo. Y entonces, sin que pudiera evitarlo, las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas. No eran escandalosas. No eran de rabia. Eran de vacío. De duelo. De una pérdida que no tenía tumba, ni flores, ni epitafio. Crucé la calle con mi caja entre los brazos. Los autos pasaban. La vida seguía. Nadie sabía lo que yo acababa de perder. Nadie lo veía. Nadie lo entendía. Y sin embargo, en ese instante, yo supe algo. Estaba viva. Herida. Rota. Traicionada. Pero viva. Y aún no había dicho mi última palabra. El silencio, ese maldito silencio. Si alguien me hubiera dicho que lo más doloroso del abandono no serían los gritos, ni las palabras crueles, ni siquiera la carta fría de despido, sino ese vacío sepulcral, ese aire denso de complicidad muda, tal vez me habría preparado. Pero no. Nadie está lista para convertirse en un fantasma en vida. Llevaba mi caja entre los brazos como se lleva un bebé que uno sabe que va a dejar en una puerta ajena. Mi historia entera comprimida en cartón barato, mis libretas, mis lapiceros, la agenda que yo misma encuaderné con recortes de papel de colores, las fotos de Mariana cuando aún usaba coletas. Todo estaba ahí. Todo lo que yo era en ese edificio. Lo que fui. Caminé por el pasillo principal. Lento. Como si cada paso fuera una confesión. Como si mis zapatos fueran gritando lo que nadie se atrevía a decir. Nadie se levantó. Nadie me detuvo. Nadie dijo una palabra. ¿Sabes lo que duele? Que no me sorprendió. Ya no esperaba respeto. Ya no soñaba con gratitud. Pero lo que no merecía era la indiferencia. Los rostros que por años me sonrieron, los mismos que me buscaron cuando tenían problemas con el sistema, con sus nóminas, con sus vidas personales, ahora eran máscaras rígidas detrás de pantallas. Algunos fingieron revisar correos. Otros hacían que hablaban por teléfono. Una que otra bajó la mirada, avergonzada. Pero nadie, tuvo el valor de mirar mi dolor a los ojos. Me detuve un segundo junto al cubículo de Mariana, mi compañera y tocaya, no mi hija, sino la diseñadora de marketing, con quien compartí tantas tardes de trabajo, risas, chocolates escondidos en la gaveta y confidencias que ahora parecían un sueño lejano. Ella sí me miró. Y por un momento, pensé que se levantaría. Que me abrazaría. Que me diría, lo siento. Pero solo tragó saliva y me dijo, con un hilo de voz, lo siento, Elena. No puedo hacer nada. Asentí. Porque lo entendía. Porque a veces el miedo pesa más que el amor. Seguí caminando. Sin rumbo, porque aunque sabía que iba a la salida, sentía que me dirigía a la nada. En recepción, Sandra, la chica nueva, me dedicó una sonrisa de lástima. Como quien ve una escena triste en una película, pero no se atreve a cambiar el canal. Me ofreció ayudarme con la puerta, y yo agradecí. Fue el único gesto humano que recibí ese día. Y vino de alguien que ni siquiera me conocía. Pasé por la sala de descanso, esa donde decorábamos en Navidad, donde cantábamos cumpleaños y yo preparaba tamales cada diciembre. Estaba vacía. Más vacía que nunca. Y en esa ausencia, escuché el eco de mis propios pasos, el golpeteo suave de la caja contra mi pierna, el sonido apagado de mi respiración contenida. Me senté unos minutos en la banca de la entrada. Afuera llovía. Sí, como en todas las escenas de novela, como si el cielo supiera que era el momento justo para llorar conmigo. Observé la puerta giratoria, esperando que alguien viniera. Que alguien, aunque sea uno, apareciera para decirme, gracias, perdón, nos vemos. Pero nadie vino. Y en ese instante lo supe, no me estaban despidiendo solo de un empleo. Me estaban borrando. Borraban mi historia, mi legado, mi presencia. Me convertían en una mancha más fácil de limpiar si fingían que nunca existí. Y lo peor, es que yo lo permitía. Porque no me defendí. Porque no grité. Porque cargué mi caja y salí sin escándalo.
porque el dolor fue tan hondo que me paralizó. En la calle, la lluvia mojaba mis zapatos, el viento me azotaba la cara, y la ciudad seguía su curso como si yo no acabara de vivir una muerte simbólica. Y sin embargo, en medio de ese frío, en medio del agua que corría por mis mejillas y por mis ojos, no supe distinguir cuál era lluvia y cuál era llanto. Algo nació en mí. Una furia silenciosa. Una dignidad herida. Una promesa muda que me hice a mí misma: esto no puede terminar así. Porque si yo me voy en silencio, ¿quién hablará por todas las otras Elanes del mundo? Salí de ese edificio creyendo que mi historia terminaba ahí. Que me llevaría a la derrota como una cicatriz para siempre. Pero lo que no sabía era que mi caída sería el principio de una revolución silenciosa. Me enteré por Mariana. No mi hija, sino mi compañera, la de marketing, la de los ojos grandes y la voz suave. Ella fue la primera en levantar la voz. La primera en decir basta. La primera en demostrar que la empatía, esa palabra que todos repiten pero pocos practican, aún existía. Me lo contó todo con la voz entrecortada, una semana después, cuando nos vimos en una cafetería chiquita, cerca de mi casa, donde ella pidió encontrarse conmigo, urgentemente. Yo pensé que quería saber cómo estaba. Pensé que venía a ofrecerme un café y consuelo. Pero lo que traía en la boca era dinamita emocional. Elena, renuncié, me dijo de golpe, sin rodeos. Yo me quedé en silencio, con la taza de té entre las manos temblorosas. ¿Qué? ¿Por qué? Sus ojos, llenos de furia, se humedecieron. Porque no puedo trabajar para alguien que te trató así. Porque no puedo fingir que no pasó nada. Porque lo tuyo no fue solo una injusticia, fue una humillación. Y lo peor es que todos lo vimos, y nadie hizo nada. Y yo no voy a cargar con esa culpa. Sentí un nudo en la garganta. No podía creer lo que escuchaba. Mariana, hija, no tenías que hacerlo. Claro que sí. Tenía que hacerlo. Porque el silencio también es violencia, Elena. Porque el que calla, también aprueba. Y yo ya no quería ser cómplice. Ella se levantó la manga del suéter y me mostró una pequeña pulsera de hilo rojo. El día que te fuiste, varios empezamos a usar esto. Como símbolo de que estamos contigo. Como promesa de que algo iba a cambiar. Mi corazón, que llevaba días latiendo en un tono apagado, dio un brinco. ¿Varios? Sí, dijo ella, y su sonrisa empezó a surgir entre las lágrimas. Jorge fue el segundo. Fue directo con recursos humanos. No hizo escándalo, pero dijo, si Elena ya no está aquí, yo tampoco quiero estar. Recordé a Jorge. Siempre callado, pero noble. Un hombre que me ayudó tantas veces a cargar cajas, que me traía café cuando me veía agotada. Nunca pensé que él, ¿y Carla? Pregunté de pronto. Mariana bajó la vista, y luego sonrió como si no pudiera contener la emoción. Fue la tercera. Dijo que no podía soportar ver tu escritorio vacío. Que cada mañana sentía que algo estaba mal. Que esa silla vacía le gritaba cosas. Y que ese grito era más fuerte que el miedo. Yo no podía contener las lágrimas. No de tristeza, sino de algo más poderoso. De esa emoción rara que se mezcla con el dolor y lo transforma. Como si la herida empezara a respirar. Mariana continuó, el día después de tu salida, Mauricio entró al área con la misma altanería de siempre. Pero algo era distinto. La energía había cambiado. Cuando vio los escritorios vacíos, preguntó qué pasaba. Y en ese instante, me dijo ella con la voz quebrada, se hizo el silencio más fuerte que jamás había habido en esa oficina. No el silencio de la indiferencia. No el silencio del miedo. Era otro silencio. Un silencio que decía, ya no más. Elena, tú no fuiste un despido. Fuiste un detonante. Tú no fuiste una pérdida, fuiste el principio. Yo no podía hablar. Tenía la garganta cerrada. Solo pude tomar su mano y apretarla. Y en ese apretón, ella entendió lo que mi voz no pudo decir. Después de ese encuentro, comenzaron a llegarme mensajes. Primero uno, luego dos, luego decenas. Compañeros que me decían que también estaban pensando en irse. Que no podían más con el ambiente tóxico. Que tu salida había sido la gota que derramó un vaso que llevaba años llenándose. Uno me escribió, Elena,
tú nos diste dignidad al irte con la cabeza en alto. Ahora es nuestro turno. Otro me dijo, yo me callé muchas veces. Pero desde que te fuiste, no duermo tranquilo. Y ya no quiero seguir pagando ese precio. Y así, sin buscarlo, sin planearlo, nació algo que ni Mauricio pudo detener. Una ola de renuncias voluntarias. Una cadena de dignidades encendidas. Un fuego emocional que no necesitó pancartas ni protestas. Solo necesitó un corazón herido que no se dejó morir. No estuve allí físicamente. Pero mi presencia seguía en cada rincón, como una herida abierta que nadie se atrevía a mirar de frente. Fui enterándome de todo por mensajes, llamadas clandestinas, susurros entre compañeros que ya no podían callar, que ya no querían ser piezas de una maquinaria injusta. Yo no lo planeé. No lo provoqué. Pero lo desaté. Porque a veces, una injusticia es la chispa que enciende la conciencia dormida de muchos. La mañana después de que Mariana, Jorge y Carla renunciaron, el ambiente en la empresa cambió de manera brutal. Ya no se trataba de un lugar frío e impersonal. Ahora era un campo de batalla invisible. Nadie sabía quién sería el siguiente en irse, pero todos lo pensaban. Los pasillos se llenaron de silencio incómodo, pero ya no por indiferencia, sino por expectativa. Porque todos sabían que algo estaba por explotar. Mauricio no lo entendió al principio. Pensó que las renuncias eran aisladas. Casuales. Sin relación. No veía el patrón. No veía lo que había sembrado. No se dio cuenta que la raíz del problema era el mismo. Las primeras grietas aparecieron en el área de diseño. Después de la salida de Carla, 2 becarios dejaron sus puestos con una nota escrita a mano que decía, nos vamos por coherencia. Nos vamos por respeto. Siguieron los de finanzas. Uno por uno. Silenciosos, pero firmes. El jefe de contabilidad se levantó en medio de una junta con los auditores y, sin decir más, dejó su gafete sobre la mesa. Estoy harto de ser testigo del desprecio. No quiero seguir aplaudiendo a quien humilla. Mauricio, furioso, convocó a una reunión de emergencia. Según me contó un excompañero, pateó una silla, rompió un portapapeles contra la pared y gritó, esto es una traición. Una conspiración estúpida. No se van a salir con la suya. Pero ya no tenía a quien imponerle miedo. Ya no quedaban muchos. Y los que quedaban, estaban con un pie fuera y el otro temblando. Hubo correos. Muchos. Algunos en cadena. Otros anónimos. Mensajes que decían lo que todos pensaban pero nadie había dicho hasta ahora, Mauricio, tu liderazgo se basa en el miedo. Y el miedo ya no es suficiente. El despido de Elena fue el espejo donde nos vimos todos. Y no nos gustó lo que vimos. No queremos seguir siendo cómplices de tu soberbia. Cuando Recursos Humanos intentó frenar las salidas, fue tarde. Ya se habían ido 15 empleados en 2 semanas. Otros 10 pidieron licencia médica. Y varios más, simplemente, desaparecieron. Los clientes comenzaron a llamar, preocupados por retrasos, entregas incompletas, promesas incumplidas. Mauricio intentó justificarse, pero su arrogancia ya no era suficiente para convencer. Uno de los clientes más antiguos, el que conocí hace más de 20 años, cuando apenas era asistente, canceló 3 contratos con una frase lapidaria, cuando se fue Elena, se fue el alma. Lo demás era solo fachada. La junta directiva empezó a llamar. El padre de Mauricio, don Julián, pidió una videollamada desde su retiro en San Miguel. Dicen que lo enfrentó con voz dura, quebrada por la decepción. ¿Qué hiciste con lo que te dejé? Lo actualicé, papá. Lo destruiste. En sus ojos, el fracaso de un legado. En los de Mauricio, el orgullo herido, y por primera vez, el miedo. Porque ya no tenía a quien ordenar. Ya no quedaban suficientes manos. Ya no había estructura. Y sobre todo, ya no quedaba respeto. En medio del caos, me llamó. No para disculparse. No para reconocer. Sino para culparme. ¿Qué les dijiste, Elena? ¿Qué les prometiste? Yo no les dije nada, Mauricio. Entonces, ¿qué diablos pasó? Pasó que ya nadie quiere trabajar donde se pisotea la dignidad. Tú los manipulas. Eres una vieja resentida. No, Mauricio, soy una mujer que ya no tiene miedo.
Y eso es lo que te aterra. Colgó. Y por primera vez en semanas, sonreí. No por venganza, sino por justicia. Porque ese imperio que él creía indestructible, ese que pensaba que se mantenía por sus decisiones, se sostenía, en realidad, por la lealtad de personas invisibles. Por almas como la mía. Como las de quienes se fueron. Como las de quienes aún están despertando. Y una vez que esas almas se levantan, nada las vuelve a arrodillar. Nunca pensé que un instante tan gris, tan íntimo, tan devastador, pudiera convertirse en algo que alcanzara miles de corazones. Yo solo quería salir de ahí. Salir de ese edificio que me escupió sin mirarme, con mi caja en brazos y los pies arrastrando la dignidad por el pavimento. Llovía. Otra vez llovía. Parece que los cielos sabían exactamente cuándo llorar conmigo. Y yo, caminando hacia el paradero, empapada por fuera pero aún más por dentro, no vi que un joven con una cámara pequeña se acercaba. No me fijé en sus pasos. Ni en su rostro. Solo noté que se detuvo frente a mí cuando, sin darme cuenta, solté un suspiro tan profundo que hasta la lluvia se detuvo a escucharlo. Disculpe, señora, me dijo él, ¿trabajaba en esa empresa? Lo miré sin saber qué decir. Me sentía vacía. ¿Quién era yo ya? ¿Ex empleada? ¿Despedida? ¿Nada? Sí, le respondí. La voz apenas me salió. Él era joven, de unos 20 y tantos. Llevaba una chaqueta plástica y una gorra con el logo de un canal digital que jamás había oído nombrar. No era de esos reporteros famosos. Era uno más, como yo. Alguien que luchaba por hacerse un lugar. ¿Puedo hacerle unas preguntas? Estamos haciendo un reportaje sobre despidos por edad. Solo si usted quiere. No sé por qué acepté. Tal vez porque en ese momento, después de tantos silencios, alguien por fin quería escucharme. Tal vez porque ya no tenía nada que perder. Tal vez porque había llegado el momento de contar mi verdad. Me senté con mi caja mojada entre los pies. Él me cubrió con su paraguas y encendió la cámara. ¿Cuál es su nombre? Elena Robles. ¿Cuánto tiempo trabajó aquí? 30 años. ¿Y por qué se va? No me voy, me echaron. Su ceño se frunció. ¿La despidieron hoy? Hoy. Después de 3 décadas. Me dijeron que ya no era útil. Que era una anciana inservible. Que mi puesto ya no tenía razón de existir. No lloré. No en ese momento. Hablé con una voz que venía desde lo más profundo de mi pecho. Con un tono sereno, firme, casi místico. Como si otra Elena hablara por mí. La Elena que había guardado todo por años. La que se tragó desprecios, exclusiones, humillaciones. La que ya no tenía miedo de que la llamaran emocional, drama queen, señora loca. Él no me interrumpió. Solo grabó. Yo abría la oficina todos los días a las 7:30 de la mañana. Nadie me lo pedía. Lo hacía porque quería que todo estuviera listo. Fui la que entrenó a los que ahora me ignoran. Organicé cada archivo, cada evento, cada Navidad. Y aún así, hoy salí con una caja. Sin un adiós. Sin un gracias. Y entonces sí, las lágrimas salieron. Una por cada año. Una por cada madrugada sin reconocimiento. Una por cada sonrisa que di aunque estuviera rota por dentro. Lloré, sí. Pero no con debilidad. Lloré con verdad. Y en ese momento, la cámara no grabó una entrevista, grabó un testimonio. El joven me dio un pañuelo. No dijo nada más. Solo me agradeció con respeto. No supe que lo había publicado. Ni que lo había titulado, 30 años de trabajo, una caja y ninguna disculpa, la historia de Elena Robles. No supe nada, hasta el día siguiente. Mi hija me llamó a las 6:12 de la mañana. Mamá. Estás en todas partes. Yo apenas entendía. No uso redes sociales. No tengo tiempo para eso. Pero ella me mostró. TikTok. Instagram. Twitter. Facebook. Mi rostro, mi voz, mis lágrimas, estaban por todas partes. Miles de comentarios. Miles. Eres la voz de muchas.
Mi mamá vivió lo mismo. Gracias por hablar. Lloré contigo. Tu dignidad me hizo recordar a mi abuela. A mi tía. A mi madre. A mí. Recibí llamadas. Mensajes de números desconocidos. Gente que me escribía para contarme su historia. Mujeres despedidas por viejas. Hombres obligados a jubilarse a la fuerza. Empleadas invisibles. Madres solteras. Abuelas que criaron generaciones y fueron reemplazadas por juventud con potencial. Y entendí algo que me quemó por dentro, no era solo yo. Éramos miles. La prensa comenzó a buscarme. Revistas. Canales de televisión. Podcasts. Todos querían que repitiera lo mismo. Pero yo ya no tenía que repetir. Lo que dije estaba dicho. Y la verdad, cuando se dice desde el alma, no necesita repetir. Arde sola. Mauricio, por supuesto, lo vio. Y aunque no me lo dijo, supe que lo sintió. Porque su rostro dejó de aparecer sonriente en los eventos. Porque el logo de la empresa dejó de tener la X en redes. Porque su apellido ya no era sinónimo de legado, sino de abuso. Yo solo quería trabajar. Solo quería terminar mi carrera en paz. Pero la vida, a veces, te convierte en voz sin que lo pidas. Y cuando eso pasa, no puedes callarte más. Después de que el video se hizo viral, pasé días sin poder salir de casa sin que alguien me reconociera. Era extraño, desconcertante, y a la vez, profundamente conmovedor. No soy celebridad. Nunca busqué serlo. No entiendo de redes, de likes, de tendencias. Pero la vida, esa que muchas veces te arrastra por el suelo, también tiene momentos en que te levanta en brazos, sin aviso. Y eso fue lo que sentí. El primer mensaje me llegó por correo electrónico. Era de Patricia Muñoz, una clienta de hace años, dueña de una distribuidora con la que trabajé codo a codo cuando apenas estaba arrancando. Su mensaje decía: Elena, siempre admiré tu entrega. Me formaste más que muchos de mis maestros. Si alguna vez decides emprender algo propio, yo estaré en la fila para contratarte. Ese correo, lo leí unas 15 veces. Y cada vez que lo leía, sentía que una parte de mí volvía a respirarse. Después llegaron otros. Mensajes de compañeros que ya se habían ido, de otros que no se habían atrevido a hablar. Uno de ellos, Javier, me escribió: Elena, nunca te lo dije, pero eras mi ejemplo. Cuando te vi caminar con esa caja, supe que algo estaba mal con todos nosotros. Hoy te pido perdón por mi silencio. Y también, te ofrezco mi ayuda. Lloré leyendo ese correo. Lloré con un llanto tibio, distinto, un llanto que ya no venía del dolor, sino del alivio. Luego llegaron llamadas. Una de ellas, de una antigua compañera de recursos humanos que había renunciado mucho antes de todo el escándalo. Me dijo: Elena, me fui porque vi hacia dónde iba todo. Pero ahora, gracias a ti, muchos están entendiendo lo que significa dignidad. Y no sabes cuántas mujeres se han acercado a mí, diciendo que se sienten representadas por ti. No estás sola. No estaba sola. Por primera vez, después de semanas de sombras, esa frase me cayó como luz. Me escribieron incluso desde otras ciudades. Desde Monterrey, Guadalajara, Puebla. Mujeres mayores, trabajadoras, que me contaban sus historias como si yo fuera una hermana, una tía, una madre. Me hablaban de despidos sin razones, de humillaciones disfrazadas de reestructuración, de jefes jóvenes que nunca aprendieron a mirar a los ojos. Gracias por hablar por nosotras, me decían. Y yo respondía cada mensaje con un nudo en la garganta. Pero hubo uno, solo uno, que me hizo temblar. Era de don Julián. Sí, el fundador. El hombre que un día me dio mi primer trabajo. El que creyó en mí cuando nadie lo hacía. Su correo decía: Elena, vi tu video. Lo vi más de una vez. Te confieso que no he dormido desde entonces. Sé que el mayor error de mi vida no fue retirarme, fue dejar mi legado en manos que no lo merecían. Yo fallé al no enseñarle a mi hijo lo que tú me enseñaste a mí con tu trabajo diario: lealtad, pasión, compromiso, humanidad. Quiero que sepas que siempre fuiste la columna de esa empresa. Y que, sin ti, se desplomó porque estaba hueca por dentro. Te pido perdón. No por Mauricio,
porque él deberá enfrentarse a sus actos. Sino por mí. Por no habértelo dicho antes. Leí ese correo sentada en el sillón de mi casa, con mi hija a mi lado. Ella lo leyó conmigo, en voz baja, y con lágrimas en los ojos me abrazó como si quisiera juntar cada pedazo que me rompieron. ¿Ves, mamá? Me susurró, ahora el mundo te está viendo como siempre te vi yo. Y así fue. Sin esperarlo, el cariño empezó a llegar. Antiguos colegas me ofrecieron asociarnos. Clientes me buscaban diciendo, donde estés, Elena, queremos trabajar contigo. Una universidad me pidió compartir mi historia. Y por primera vez, me vi en el espejo y no vi a una mujer derrotada. Vi a una mujer que se reconstruyó sola. Decidí crear algo propio. No por revancha, sino para que nadie más decidiera por mí. Empecé en el comedor de mi casa, rodeada de plantas y memorias. Lo convertí en mi centro de operaciones. En una libreta nueva, escribí, desde mis ruinas, florezco. Y florecí. Los primeros clientes llegaron. Luego más. Y cuando ya no podía sola, llamé a Jorge. Luego a Carla. A Mariana. Pronto, ese pequeño rincón se convirtió en un espacio compartido con alma y propósito. Lo llamamos raíz viva. Porque somos eso, raíces que nadie logró arrancar. Creamos algo diferente. Sin miedo. Sin etiquetas. Con respeto. Y entonces entendí, nunca fui una ex empleada. Siempre fui una líder. Un día, recibí una llamada inesperada. ¿Señora Robles? Mauricio Herrera solicita una reunión. No colgué por rabia. Colgué para respirar. Cuando llegué a esa oficina, subí las mismas escaleras por donde me fui con una caja en las manos. Pero esta vez, con el alma en alto. Gracias por venir, me dijo él. No vine por ti, le respondí. Vine por mí. Mauricio estaba roto. Su empresa también. Me pidió ayuda. Yo no fui cruel. Pero fui clara. No voy a salvar lo que ustedes destruyeron. Solo le regalé una última cosa. Nunca subestimes a una mujer con experiencia. Una como yo no se apaga. Se transforma. Y me fui. Con el corazón tranquilo. Porque ese día, me elegí a mí misma. Lo vi hablar como un niño que no entiende por qué lo han dejado solo. ¿Y qué espera de mí, Mauricio? Me miró con ojos cansados. Ya no había arrogancia. Solo desesperación. Necesito que nos ayudes a salvar lo que queda. Lo pensé. Respiré. Miré por la ventana. Y recordé cada lágrima, cada madrugada sola, cada injusticia. No, dije. Él parpadeó, atónito. No. No voy a salvar lo que ustedes destruyeron. Pero puedo ofrecerte una sola cosa, un consejo. Y te lo daré gratis. Me acerqué a él. Lo miré a los ojos. Y con toda la fuerza que me había construido con cada herida, le dije, nunca subestimes la fuerza de una mujer con experiencia. Una mujer como yo no se quiebra. Se transforma. Se levanta. Y crea algo mejor. Me di media vuelta. Y me fui. No para siempre. Sino para comenzar de nuevo, por última vez, en mi propio camino. Ese día no solo regresé. Ese día cerré un círculo. Ese día, me liberé. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un comentario contándonos qué parte te hizo llorar, qué momento te dio fuerza o con qué personaje te sentiste identificado. No olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas novelas llenas de emoción, drama y esperanza. Tu apoyo mantiene viva esta pasión por contar historias que se sienten en el alma.